Antes de empezar el vídeo, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Luis Medina, Eduardo Hernández, Giovanni Valdez Corona y Kroos Stale. Gracias por su apoyo y aportación al canal. Sin más que decir, que empiece el vídeo. Capítulo 11. He tenido suficiente, susurró, con su voz apenas audible, puños apretados con fuerza mientras su frente descansaba contra el suelo áspero e irregular de su dominio. Las palabras se escaparon, cargadas de agotamiento y tristeza. Megumi ya no podía soportar la asfixiante carga de su propio sufrimiento. Todo lo que alguna vez había apreciado, todo por lo que había luchado por proteger, ahora yacía en ruinas. Su espíritu estaba agotado. La idea de continuar se sentía inútil. Y así, frente a una desesperación abrumadora, eligió rendirse. He tenido suficiente. Repitió lentamente, no para enfatizar, sino porque el simple acto de hablar se había vuelto una lucha. Su voz se quebró, cada palabra un esfuerzo. No levantó la cabeza ni una sola vez. Permaneció presionada contra el suelo frío. La idea de mirar hacia arriba se sentía imposible. El coraje para enfrentar lo que había adelante estaba muy lejos de él. Permaneció quieto, su espíritu tan roto como su cuerpo. La figura que estaba frente a él abrió ligeramente los ojos, con sorpresa centelleando en su rostro. Pero pronto, la sorpresa dio paso a una comprensión tranquila. ¿Qué más podría haber esperado? Dado el estado de Megumi, este nivel de desesperación podía verse desde lejos. Más de 30 días habían pasado, durante los cuales Megumi había estado confinado en completo aislamiento. No había nadie allí para ofrecer ayuda, ninguna voz para tranquilizarlo de que las cosas mejorarían. Solo él mismo y el silencio. No era sorpresa que se sintiera así, que la rendición pareciera su única opción. ¿Qué había soportado? Fuera lo que fuera, debió haber empujado su ya frágilmente hasta su límite. Pero ¿qué clase de amigo sería Yuji Itadori si permitía que su compañero más cercano se ahogara en la desesperación sin siquiera intentar sacarlo? Fushiguro, llamó Yuji, con su voz cargada de urgencia y preocupación. El tiempo no estaba de su lado, y podía sentirlo en la forma en que el mundo a su alrededor parecía cerrarse, presionando sus sentidos. El plan había funcionado. Okotsu había aterrizado Jacob's Ladder en su cuna, y Yuji había logrado alcanzar el alma de Megumi. Había salido bien, quizás incluso demasiado bien, y sabía que tenía que aprovechar este momento. Después de todo, ¿cuándo tendrían otra oportunidad como esta? El tiempo se estaba escapando, y tenía que sacarle el máximo provecho. Todo lo que tenía que hacer ahora era convencer a Megumi de que luchara de nuevo, de la misma forma en que todo había hecho una vez por él. No importaba cuán imposible pareciera, Yuji Itadori nunca abandonaría a su mejor amigo. No todo está perdido, comenzó Yuji, buscando las palabras correctas. Sabía que Megumi necesitaba ser convencido. Te necesitamos, Fushiguro. Por favor, levántate. Durante varios momentos agonizantes, Megumi permaneció en silencio, y el peso de la desesperación comenzó a asfixiar a Yuji. Abrió la boca para hablar de nuevo, pero antes de que pudiera, la voz de Megumi, quebrada y rota, lo interrumpió. No soy tan fuerte, murmuró Megumi, apretando aún más los puños. Nunca lo fui. Eso no es cierto. Replicó Yuji, con movimientos animados como si la mera fuerza física pudiera reforzar su punto. Eres fuerte, Fushiguro. Has llegado hasta aquí, solo sigue hasta el final. Si soy fuerte, ¿por qué ella murió? Pensó Megumi con amargura. Si soy fuerte, ¿por qué no pude luchar? ¿Por qué fallé? ¿Qué clase de fuerza permite que alguien se derrumbe así? Pero más allá del autodesprecio, había algo más que lo carcomía, haciendo que las palabras de Yuji se sintieran huecas. No he llegado hasta aquí, corrigió Megumi, con su voz áspera por la resignación, cargada por la verdad de la que no podía escapar. Ya estoy muerto. No estás muerto, y no voy a dejar que mueras. La voz de Yuji resonó, intentando sonar resuelto, pero la fragilidad de su conexión se estaba volviendo más evidente, y con ella, un creciente sentido de desesperación. Se le estaba acabando el tiempo. Tenía que actuar rápido. Fushiguro, estoy aquí para ti. Presionó Yuji, con los ojos muy abiertos por la urgencia, con el peso del momento pesado en su pecho. Ya no estás solo, y nunca lo estarás de nuevo. Solo escúchame. No solo.
Por supuesto que estás solo. Megumi permaneció en silencio, inmóvil, aparentemente resignado a su destino. Más que nada, deseaba que el tormento terminara. Fushiguro, despierta. Yuji apretó los dientes, sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a disolverse, pero extendió su mano de todos modos. Déjame salvarte, como tú me salvaste. Débil. Una mala persona. Eso fue lo que ella dijo. Y en la mente de Megumi, las malas personas no merecían ser salvadas. Solo termina con esto, murmuró Megumi, con su voz apenas por encima de un susurro, como si pronunciar las palabras sellara su fracaso. No podía obligarse a enfrentar a Yuji. No te preocupes por mí, dejar que Megumi muera. Inimaginable. Yuji se negó a aceptarlo. No voy a dejarte ir. Gritó Yuji, con la desesperación afilando su tono. Lucharemos contra esto juntos. Despierta, Fushiguro, ahora mismo. Su tiempo se estaba escapando. En cualquier otro momento, Yuji habría intentado encontrar las palabras correctas, dar un discurso más sentido. Pero ahora, no le quedaba tiempo. Todo lo que tenía era esta última oportunidad. Suéltame, murmuró Megumi entre dientes apretados. Solo, suéltame. Ya no puedo hacer esto, Yuji apretó sus propios dientes en respuesta. Tuvo que tomar una respiración profunda, forzarse a mantenerse calmado. Sí puedes, dijo con firmeza, ignorando la oscuridad que se acercaba. No importaba cuán desesperanzador se sintiera, no podía permitirse rendirse. Tenía que seguir luchando, tenía que luchar por ambos. Su mirada se endureció con determinación mientras enfrentaba a Megumi. Despierta, Fushiguro. No me digas que no puedes, y no me pidas que me rinda. Yo no me rendiré contigo, así que no te rindas conmigo. Megumi permaneció en silencio, pero Yuji continuó. No puedes rendirte antes de siquiera intentarlo. ¿Cómo puedes decir que todo está perdido si ni siquiera has luchado por ello? Eso es diferente, susurró Megumi, con su voz apenas audible. Sé que no puedo hacerlo. ¿Por qué intentarlo si ya sé que fallaré? Su alma no tenía voluntad restante para luchar. Se sentía como si 1000 maldiciones lo presionaran, con su aplastante negatividad manteniéndolo inmovilizado, sin rumbo y derrotado. Porque intentar y fallar es parte de ello. Replicó Yuji, con su voz cargada de emoción. Así es como te vuelves más fuerte. Cada fracaso te enseña algo que te acerca al éxito. Si Megumi tuviera la energía, se habría reído de lo absurdo. ¿Yuji realmente estaba hablando en serio? No hay una segunda oportunidad si fallo, dijo Megumi con amargura. No en una situación como esta, entonces no desperdicies esta oportunidad. La voz de Yuji resonó, firme e inquebrantable, incluso mientras el mundo a su alrededor comenzaba a disolverse, con la conexión entre sus almas escapándose. Pero Yuji Itadori se negó a soltarse. No importa lo que pienses, no importa lo que quieras que crea, seguiré regresando. Una y otra vez. Declaró, con su forma parpadeando mientras la conexión se desvanecía. Y por eso voy a decirlo tantas veces como sea necesario. Despierta, Fushiguro. Despierta, Fushiguro. Despierta, Fushiguro. Despierta, Fushiguro. Los ojos de Megumi se abrieron de golpe, con su cuerpo sacudiéndose instintivamente hacia un lado. Cayó de la cama con un fuerte golpe, el impacto enviando un dolor agudo a través de su brazo al golpear el suelo frío. Un gruñido escapó de él mientras el peso de su cuerpo expulsaba el aire de sus pulmones. Yació allí por un momento, con el rostro presionado contra el suelo duro, la sorpresa de la caída forzando una tos. Su garganta se sentía apretada. Tal vez se había atragantado con su propia saliva o se había mordido la lengua en el arrebato de pánico. La causa exacta no importaba. Todo lo que sabía era que el impulso de toser era abrumador. Murmuró débilmente, presionando una mano contra su boca mientras inhalaba una respiración temblorosa. Maldición, otra vez no, lentamente, rodó sobre su costado, luego sobre su espalda, con las extremidades extendidas por el suelo. Su mirada se fijó en el techo oscuro y asfixiante arriba. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido áspero de su propia respiración entrecortada que resonaba débilmente en la quietud. Otra pesadilla. Siempre era lo mismo. O al menos, así se sentía. Tal vez por eso dormía tan poco, la forma en que su cuerpo lo protegía de las visiones que lo atormentaban en el momento en que cerraba los ojos.
Megumi se decía a sí mismo que no le importaban las pesadillas. Ni las voces. Pero eso no era cierto. Inhaló profundamente, con su pecho subiendo y bajando de manera irregular mientras intentaba calmar los latidos rápidos de su corazón. Cerrando los ojos de nuevo, luchó por el control, buscando respiraciones estables. Una vez más, él estaba allí, atormentándolo. Era él quien le recordaba sus fracasos, todo lo que podría haber hecho diferente. Era la voz que desenterraba sus arrepentimientos, sus errores. Nunca volverás a estar solo, maldito mentiroso. Megumi lo odiaba. Cada segundo de ello. Quería que las pesadillas terminaran. Quería que las visiones desaparecieran. Quería que las voces se callaran. Pero en el fondo, sabía que en realidad no quería eso. Porque si su mente dejaba de mostrarle estas visiones, si las pesadillas finalmente terminaban, si los recuerdos dejaban de reproducirse, entonces tal vez olvidaría. Olvidar el sonido de la voz de Yuji. Olvidar la sensación de su presencia. Megumi no podía soportar eso. Y así, estaba atrapado en el mismo ciclo, apenas durmiendo, solo para despertar de otra pesadilla. Todo por culpa de un amigo terco y persistente que se negaba a soltarse. Y eso iba para ambos lados. El sol de la tarde bañaba los grandiosos edificios de Tokio en un suave resplandor naranja, y cualquiera que los mirara encontraría difícil imaginar la destrucción que este lugar había soportado solo unos meses atrás debido a un ataque terrorista. Eran alrededor de las 2 en punto de la tarde de un miércoles. Las calles no estaban particularmente transitadas, ya que la mayoría de la gente estaba trabajando, pero algunos peatones caminaban por las aceras y ocasionales autos pasaban. Uno de esos peatones era una adolescente con cabello castaño, ojos azules inexpresivos y un par de auriculares descansando alrededor de su cuello. Llevaba una bolsa de compras en las manos. Esa era Miku Nakano. Arroz, condimentos, pasta, murmuró, revisando cuidadosamente el contenido de su bolsa mientras caminaba. Salsa, aceite, sí, no olvidé nada. Su mirada se desvió al frente hacia la imponente estructura del Pentágono, donde vivía, lo que la llevó a acelerar ligeramente el paso. Al acercarse, finalmente se detuvo frente a la puerta electrónica, buscando al guardia de seguridad que la dejaría entrar. No estaba allí. Entonces, Miku equilibró su bolsa de compras mientras hurgaba en el bolsillo de su chaqueta, intentando encontrar su tarjeta de acceso sin dejar caer nada. Después de un momento de lucha, finalmente localizó la tarjeta, sacándola y sosteniéndola cerca del panel de identificación antes de teclear su código. Justo entonces, sintió a alguien detrás de ella y miró hacia atrás para ver quién era. Oh, sus ojos se iluminaron en reconocimiento. Hola, Megumi. Saludó. El chico detrás de ella ofreció un ligero asentimiento. Hola, Miku, murmuró en respuesta. Megumi se veía igual que siempre lo veía. Usando el uniforme de Asai, una mochila colgada sobre su hombro y su cabello negro puntiagudo ligeramente desordenado. Verlo frente al Pentágono a esa hora solo podía significar una cosa. Estaba allí para hacer su trabajo. Miku completó cuidadosamente el proceso de desbloqueo de la puerta ingresando el código correcto en el panel, y pronto, la puerta electrónica se deslizó para abrirse. Lo miró por un momento antes de asentir hacia la entrada, indicándole que entrara con ella, lo cual Megumi hizo. Al entrar, la recepción los recibió con su excesivo brillo y un suave aroma a lavanda. Miku caminó un poco más mientras se adentraban en el Pentágono, dirigiéndose hacia el ascensor. Robó una mirada hacia atrás a Megumi. Si estaba allí para dar una lección, pensó que tal vez podría unirse esta vez. Quizás estaba tentando su suerte, pero Miku decidió hacer un deseo. Comenzó tentativamente, haciendo que Megumi la mirara. ¿Vas a enseñarnos, verdad? Sí. Respondió él. Miku asintió ligeramente, desviando la mirada al frente. Se mordió el interior de la mejilla, luego preguntó con vacilación. ¿Podemos aprender historia hoy? Megumi la miró por un momento antes de encogerse de hombros lentamente. Podemos hacer eso. Dijo con indiferencia. Podría haber preguntado si Miku participaría, pero la respuesta ya era clara. Miku sonrió débilmente ante esto antes de asentir de nuevo. Bien. Finalmente llegaron al ascensor, y Miku lo llamó, dejándolos a ambos esperando. Con poco que hacer, Megumi dejó que su mirada vagara por el vestíbulo. Todo lo que notó fueron algunos miembros del personal, algunas arañas excesivamente caras, plantas en macetas, una vasta alfombra roja y algunos sofás.
Su mirada finalmente aterrizó en la puerta que conducía al baño de hombres. Inclinando ligeramente la cabeza para ver mejor, se dio cuenta de que el baño todavía estaba fuera de límites. Frunció el ceño por un momento antes de sacudir la cabeza y descartar el pensamiento. La primera vez que había visto el baño cerrado fue ayer, y no tenía idea de cuánto tiempo tomaría para que los químicos usados por el equipo de control de plagas se disiparan, así que decidió no cuestionarlo más. Después de un breve momento, el ascensor finalmente llegó. Miku entró primero, seguida de Megumi, quien dudó ligeramente. La última vez que compartió un ascensor con la familia Nakano, el abrumador aroma a perfume casi lo había hecho desmayarse. Pero no queriendo parecer grosero, Megumi siguió a regañadientes a Miku adentro. Una vez que las puertas se cerraron y la música del ascensor llenó suavemente el espacio, se quedaron en silencio. Para su alivio, Megumi pronto se dio cuenta de que Miku no estaba usando perfume. Se sintió un poco aliviado. Miku mantuvo sus ojos en las puertas del ascensor, con una expresión distante mientras esperaba llegar al piso del penthouse. Después de un momento, miró a Megumi, estudiando brevemente su rostro, pero rápidamente apartó la mirada cuando sus ojos verdes se encontraron con los de ella. Un suave tintineo señaló su llegada, y las puertas se abrieron, revelando el pasillo que conducía a la residencia Nakano. Mientras caminaban, Miku metió la mano en su bolsillo para sacar su llave, pero con la bolsa que llevaba, resultó difícil. Frunció el ceño por la frustración, casi dejando caer la bolsa de arroz antes de atraparla justo a tiempo. Nino me matará si dejo caer esto, pensó, con su ceño frunciéndose más. Notando su lucha, Megumi le lanzó una mirada curiosa antes de darse cuenta de lo que pasaba. Sin decir una palabra, tomó casualmente la bolsa de compras de sus manos. Miku hizo una pausa, mirándolo con confusión. Él simplemente asintió hacia la puerta de la residencia Nakano, ahora frente a ellos. Oh, murmuró, entendiendo su gesto. Gracias. Añadió, recuperando la llave con facilidad ahora que sus manos estaban libres. Miku abrió rápidamente la puerta de su apartamento, que se abrió sin esfuerzo, invitándolos a entrar. Se hizo a un lado, sosteniendo la puerta bien abierta y mirando a Megumi, una oferta silenciosa para que entrara primero. Pero Megumi permaneció quieto. No era educado entrar antes que la anfitriona. Ninguno sintió la necesidad de explicar sus intenciones, y el silencio resultante se extendió incómodamente. Dos introvertidos en un enfrentamiento. Después de unos momentos, Miku pareció darse cuenta de que él no se movería primero. Apartó la mirada y, con un toque de renuencia, entró. Miku. Una voz alegre resonó de repente, sobresaltando tanto a ella como a Megumi, quien acababa de entrar después de ella. Era Yotsuba, sin duda, saltando hacia su hermana con una brillante sonrisa. ¿Conseguiste mi yogur?, preguntó con entusiasmo. Sabor a fresa, ¿verdad? Su voz se apagó mientras miraba hacia abajo y notaba las manos vacías de Miku. La sonrisa de Yotsuba vaciló, con su expresión volviéndose a una leve decepción. No hay yogur, murmuró. Miku señaló hacia atrás a Megumi. Sí lo conseguí, respondió. Solo que no tengo la bolsa conmigo. La mirada de Yotsuba siguió el gesto de su hermana, aterrizando en Megumi. Su sonrisa regresó rápidamente y agitó la mano con entusiasmo. Hola, Fushiguro-san. Saludó, con sus ojos desviándose a la bolsa en sus manos. Su sonrisa se amplió mientras se acercaba, aliviada. Ahí está. Sin pensar mucho, Megumi le entregó la bolsa, que Yotsuba aceptó con los brazos abiertos. No lo comas todavía, instruyó Miku mientras Yotsuba inmediatamente rebuscaba en la bolsa buscando su yogur. Yotsuba hizo una pausa, mirando a su hermana con confusión. No está frío, explicó Miku simplemente. Ponlo en la nevera primero. Oh, murmuró Yotsuba, mirando hacia la cocina, luego de vuelta a la bolsa. Después de un momento, se encogió de hombros y sonrió de nuevo. Supongo que puedo esperar. Se volvió para llevar las compras a la cocina, pero dudó, mirando de nuevo a Megumi. Estás aquí para la lección, ¿verdad? Confirmó Megumi. Bien, dijo Yotsuba, asintiendo con entusiasmo. Solo guardaré esto y vuelvo enseguida. Megumi asintió ligeramente en respuesta, observando en silencio mientras Yotsuba se dirigía a la cocina. Con Yotsuba ida, el silencio entre Miku y Megumi regresó, denso e incómodo una vez más. De repente, ruidos débiles, como pequeñas patas corriendo por el suelo, llamaron la atención de Megumi.
Parecía ser el único que lo notó, ya que Miku permanecía quieta, completamente sin respuesta. La fuente pronto se reveló cuando un pequeño conejo blanco con ojos rojos pasó corriendo junto a él, dirigiéndose hacia la esquina de la habitación. Megumi siguió los movimientos del Shikigami con la mirada, observándolo saltar por la habitación hasta donde otros 4 conejos idénticos se habían reunido. Los miró por un momento, dándose cuenta de que había olvidado a sus Shikigami. De hecho, no fue hasta que el conejo asignado a seguir a Miku pasó justo a su lado que recordó que todavía estaba allí. Esto no era una buena señal, sin embargo. No estaba sintiendo la presencia de su Shikigami de la forma en que normalmente lo haría, algo esencial para proteger a las hermanas Nakano. Pero lidiaría con eso más tarde. En el lado positivo, el hecho de que Rabbit Escape hubiera permanecido activo durante tanto tiempo era prometedor. Aunque requería la menor energía maldita para mantenerlo, había pasado más de una semana desde que lo activó, y aún no había perdido el control de la técnica, a pesar de estar oxidado. Eso era un alivio. En medio del silencio, Miku miró alrededor, pareciendo insegura de qué hacer. Se movió con torpeza antes de volverse hacia Megumi. Notó que él miraba fijamente hacia la esquina de la habitación. Con la curiosidad despertada, miró en la misma dirección, pero no vio nada. Miku se volvió de nuevo hacia Megumi, asumiendo que estaba buscando a sus otras hermanas. Comenzó con vacilación, atrayendo su atención. Las demás probablemente están arriba. Dijo suavemente, con su mirada cayendo inmediatamente después. Megumi asintió, mirando hacia las escaleras. Iré a buscarlas, entonces. Respondió. Miku no respondió, ofreciendo solo un pequeño asentimiento en reconocimiento. Por un momento, se preguntó si debería ser más como Yotsuba y ofrecerse a ir con él. Pero antes de que pudiera decidir, Megumi ya se había dado la vuelta y comenzado a subir las escaleras. Cuando Megumi llegó a la cima de las escaleras, se encontró parado frente a la primera de 5 puertas. Si recordaba correctamente, esta pertenecía a Itsuki. Se acercó y golpeó 3 veces. Un momento después, la puerta se abrió ligeramente, y un solo ojo azul oscuro espió por la rendija. Al reconocerlo, la puerta se abrió completamente para revelar a Itsuki. Buenas tardes, Fushiguro-kun. Saludó educadamente, con una pequeña sonrisa en su rostro. Tardes. Murmuró él en respuesta. Itsuki miró más allá de él por un momento antes de enfocarse de nuevo en él. La lección, supongo. Megumi dio un pequeño asentimiento. Está bien, dijo ella, mirando de vuelta a su habitación hacia su escritorio. Solo tomaré mis cosas. Dame un minuto. Fiel a su palabra, se uniría a la lección. Dejando la puerta entreabierta, desapareció en su habitación para recoger sus materiales. Megumi se quedó quieto por un momento, luego lentamente dirigió su mirada por el pasillo hacia las puertas restantes. Sin mucho pensamiento, avanzó de nuevo, continuando su búsqueda de las otras 2 hermanas. Pasó las habitaciones vacías de Yotsuba y Miku antes de detenerse frente a la 4ª puerta, la habitación de Nino. Levantó el puño, dudando por un segundo. Bueno, no había forma de evitarlo. Golpeó 3 veces, como de costumbre. ¿Quién es? La voz de Nino llamó inmediatamente desde detrás de la puerta. Megumi hizo una pausa, con su expresión volviéndose un poco cansada. Probablemente no abriría la puerta si sabía que era él. ¿Pero qué otra opción tenía? Fushiguro. Dijo, resignado a su destino. Megumi se quedó en silencio después de golpear la puerta de Nino, esperando una respuesta que no llegó de inmediato. Finalmente, ella rompió el silencio desde el otro lado. No me uniré, dijo con tono plano. Y salta a esta habitación la próxima vez. Megumi no se molestó en responder, sabiendo que no tenía sentido discutir. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió a la habitación de Ichika. Sin mucho pensamiento, golpeó suavemente, esperando una respuesta. Nada. Golpeó de nuevo. Todavía sin respuesta. Megumi frunció el ceño. ¿Ichika no estaba en su habitación? No la había visto abajo, y con los 5 clones de Rabbit Escape contabilizados, claramente no había salido de la casa. A menos que estuviera dormida. Si ese era el caso, por supuesto, no respondería. Suspirando internamente, Megumi alcanzó el pomo de la puerta. Pero justo cuando estaba a punto de girarlo, la voz de Yotsuba lo interrumpió. ¡No! Exclamó con urgencia, apresurándose hacia él después de subir corriendo las escaleras. Megumi le dio una mirada desconcertada, con su mano todavía en el pomo.
Yotsuba lo alcanzó rápidamente, soltando un suspiro de alivio cuando vio que no había abierto la puerta. Ajustó su postura y ofreció una sonrisa avergonzada. «Esta es la habitación de Ichika, ¿sabes?», dijo. «Lo sé», respondió Megumi, con su confusión profundizándose. «Y probablemente está durmiendo, desnuda, como siempre», añadió Yotsuba, poniéndose más avergonzada mientras explicaba. «Nino ha estado quejándose de que ni siquiera se ha molestado en cubrirse últimamente, jeje», Megumi levantó una ceja antes de suspirar. «Por supuesto. No te preocupes, yo revisaré por ti», ofreció Yotsuba, con su sonrisa volviéndose más confiada. Megumi asintió ligeramente, haciéndose a un lado para dejarla tomar su lugar junto a la puerta. Yotsuba abrió lentamente la puerta, espiando dentro. Las luces estaban apagadas, así que entrecerró los ojos para distinguir qué había en la habitación tenue. Como era de esperar, el lugar era un desastre. Pero lo que importaba era que Ichika efectivamente estaba dormida en la cama. Yotsuba suspiró de nuevo cuando notó que su hermana mayor, al menos esta vez, estaba cubierta por una manta. «¿Estás seguro?», anunció, retrocediendo de la puerta con una sonrisa. «Déjame solo encender las luces». Yotsuba se deslizó dentro de la habitación y accionó el interruptor de la luz, bañando el espacio en un resplandor suave. Miró hacia Ichika, quien se movió ligeramente pero no despertó. Como de costumbre, nada menos que un terremoto interrumpiría el sueño de su hermana mayor. Envuelta en una manta, Ichika se veía tranquila, y Yotsuba no pudo evitar sonreír. Megumi esperó afuera, observando mientras Yotsuba caminaba de puntillas por el suelo desordenado para evitar pisar nada esparcido. Al llegar a la cama, se inclinó y suavemente subió la manta sobre el hombro desnudo de Ichika. Satisfecha, se enderezó y se volvió hacia la puerta. «Está profundamente dormida», dijo Yotsuba con una sonrisa divertida. «Pero voy a despertarla». Megumi simplemente asintió. Casi podía envidiar lo fácilmente que Ichika dormía a través de cualquier cosa. Volviéndose hacia su hermana, Yotsuba dudó por un momento antes de darle a Ichika un suave toque. «PSST, despierta», susurró, manteniendo su voz suave para no asustarla. «Fushiguro-san está aquí. Necesitamos estudiar». Ichika gimió, apretando los ojos más fuerte. Estudiar apesta», murmuró somnolienta. Yotsuba rió entre dientes ante la respuesta. «Pero tenemos que hacerlo», dijo, tocando a su hermana de nuevo. «Solo déjame dormir un poco más», murmuró Ichika, dándose la vuelta y enterrando su rostro más profundo en la almohada. «Ya has dormido suficiente», bromeó Yotsuba, dándole una suave sacudida. «Vamos, hora de levantarse». Megumi observó en silencio mientras las dos hermanas bromeaban, con las manos en sus bolsillos. No tenía nada más que hacer que esperar. Está bien», gruñó Ichika después de más insistencia. Abrió un ojo hacia Yotsuba, aunque su rostro permanecía oculto en la almohada. «Pero no estoy usando ropa», añadió con una sonrisa somnolienta. «Lo sé», respondió Yotsuba con una risita, palmeando la espalda de su hermana. «¿Quieres que te traiga algo para ponerte?», tarareó Ichika, cerrando su ojo de nuevo. «¿Lo harías?». «Por supuesto», chirrió Yotsuba, escaneando inmediatamente el suelo, lleno de ropa. «Déjame encontrar algo decente». La risa amortiguada de Ichika vino desde debajo de la almohada. «Buena suerte con eso». Mientras Yotsuba rebuscaba en la pila de ropa, Ichika se dio la vuelta de mala gana sobre su espalda, entrecerrando los ojos contra la luz. Levantó ligeramente la cabeza, con su mirada aterrizando en Megumi, quien estaba parado junto a la puerta. «Ah, no es una mala primera cosa para ver al despertar», bromeó con una sonrisa perezosa. «Segunda cosa», corrigió él. Ichika rió entre dientes, mirando hacia Yotsuba. «Sí, segunda cosa», con la atención de Ichika ahora en Yotsuba, quien todavía estaba revisando la pila de ropa, Megumi aprovechó la oportunidad para mirar por el pasillo. Sus ojos pronto aterrizaron en Itsuki, quien acababa de salir de su habitación, sosteniendo un cuaderno. Intercambiaron una breve mirada, y ella asintió ligeramente antes de bajar las escaleras. Miró de vuelta a Yotsuba, quien todavía estaba ocupada, luego se volvió para seguir a Itsuki escaleras abajo para unirse a ella y a Miku. Justo cuando se volvía para irse, Yotsuba jadeó fuerte detrás de él. «Eso es, lencería», exclamó, sosteniendo una prenda de ropa interior negra con ojos muy abiertos antes de mirar a Ichika con incredulidad.
Ichika, completamente desvergonzada, sonrió casualmente. Es cómodo. Pero es tan adulto. Tartamudeó Yotsuba, mirando la lencería con una mezcla de asombro y horror. Tarareó Ichika, frotándose los ojos. Tal vez deberías probarla. Yotsuba se congeló, dándole a su hermana una mirada confundida. ¿En serio? Preguntó, insegura de si Ichika hablaba en serio. Ichika asintió. Tenemos el mismo cuerpo. Si se ve bien en mí, se verá bien en ti. La tranquilizó. Se contuvo de comentar sobre la elección típicamente infantil de ropa interior de Yotsuba, sin embargo. No estaba a punto de avergonzar a su hermana así con Megumi cerca. Yotsuba miró de nuevo la lencería, claramente pensándolo. Lentamente, desvió su mirada de vuelta hacia Megumi, quien estaba a punto de irse. ¿Qué piensas, Fushiguro-san? Preguntó con vacilación, sosteniendo la lencería contra sí misma como si se la probara. ¿Se vería bien en mí? Pero sin siquiera darse la vuelta, Megumi murmuró. Ponte lo que quieras. Esperaré abajo. Con eso, se alejó hacia las escaleras, dejando a Yotsuba parada allí con una mirada atónita en su rostro. Ichika tuvo que cubrirse la boca para sofocar una risa. Supongo que no es mucho un crítico de moda. Itsuki bajó las escaleras, llevando los materiales que necesitaba para la lección próxima. Mientras se acercaba a la sala de estar, notó a Miku sentada en el sofá, mirando inexpresivamente un cuaderno que descansaba sobre la mesa frente a ella, perdida en sus pensamientos. «Miku», llamó Itsuki suavemente mientras tomaba asiento frente a ella. Miku levantó lentamente la cabeza, encontrándose con los ojos de su hermana con una expresión confundida. «Vamos a tener una lección con Fushiguro-kun», anunció Itsuki. Si no estás interesada, se apagó, pero su significado era claro. Por un momento, Miku no dijo nada, con sus ojos desviándose de vuelta al cuaderno. ¿No era obvio que se uniría? Luego recordó que no lo era, al menos no desde la perspectiva de Itsuki. Después de todo, no había participado en las primeras lecciones y no se había calentado exactamente a la idea de Megumi como su tutor. Ni siquiera se había molestado en decirle a sus hermanas sobre su cambio de opinión. Finalmente, Miku respondió. Me uniré. Itsuki parpadeó sorprendida, levantando las cejas. ¿Tú, lo harás? Preguntó, casi sin creerlo. Miku dio un pequeño asentimiento. Eso es, bueno, supongo, dijo Itsuki, mirando torpemente hacia su cuaderno. Solo que no lo esperaba. Admitió. No te culpo. Murmuró Miku. Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Después de un momento, Itsuki miró de nuevo a Miku, mordiéndose pensativamente el interior de la mejilla. Luego, con un tono tentativo, preguntó. ¿Qué cambió? Miku parpadeó, sin entender inmediatamente la pregunta. Quiero decir, ¿qué te hizo cambiar de opinión? Aclaró Itsuki. Oh, murmuró Miku, apartando la mirada. Hablé con él. Dijo vagamente. ¿Realmente hablaste con él? Repitió Itsuki sorprendida, frunciendo el ceño. ¿Por tu cuenta? Miku levantó una ceja ante el tono de su hermana. Sí, Itsuki pareció procesar esto por un momento, con su expresión suavizándose. Ciertamente no había esperado que Miku, de todas las personas, se acercara a un extraño e iniciara una conversación. ¿Puedo preguntar por qué? Aventuró Itsuki después de una breve pausa. Miku dudó, lanzando una mirada cautelosa a Itsuki. Estaba reacia a compartir cualquier detalle. A pesar de lo que Megumi había dicho ayer, todavía encontraba toda la situación vergonzosa y algo tonta, definitivamente no algo que quisiera discutir con su hermana. Pero el universo parecía estar del lado de Miku, ya que la distracción perfecta para evitar responder la pregunta de Itsuki llegó. El propio Megumi. Bajó las escaleras y se dirigió hacia ellas, aparentemente perdido en sus pensamientos. Itsuki inmediatamente dirigió su mirada hacia él antes de mirar brevemente de vuelta a Miku y luego a su cuaderno. La lección comenzaría pronto, nada de charlas durante el tiempo de estudio. Ese parecía ser el estado mental de Itsuki, y Miku suspiró internamente de alivio. Megumi se sentó y dejó que su mochila cayera a un lado, con su mirada pasando entre Miku e Itsuki, esta última devolviéndole la mirada después de un momento. Megumi tomó asiento, dejando que su mochila cayera a un lado. Miró de Miku a Itsuki, quien encontró su mirada después de un momento. ¿Las demás vienen? Preguntó Itsuki. Ichika y Yotsuba sí. Respondió Megumi simplemente, comenzando a sacar sus cosas.
Itsuki asintió lentamente. Entonces, ¿no, Nino? No es que realmente esperara algo diferente. Con la presencia de Megumi, la conversación se desvaneció en silencio. Miku no le importaba el silencio, ya que de todos modos no era particularmente fan de hablar. En cuanto a Itsuki, se sentía un poco fuera de lugar rodeada de dos personas que no eran muy habladoras, por lo que no se sentía cómoda rompiendo el silencio. Después de unos momentos, pasos resonaron bajando las escaleras. Itsuki miró y vio a Yotsuba bajando saltando, seguida de cerca por Ichika. «Hola», llamó Yotsuba, agitando la mano con entusiasmo mientras bajaba las escaleras un poco demasiado rápido para su propia seguridad. Ichika siguió un poco atrás, estirándose y soltando un bostezo. Llevaba ropa que Yotsuba había elegido para ella, aparentemente habiendo logrado encontrar algo adecuado en el caos del guardarropa de su hermana. Mientras se acercaban, Ichika levantó una ceja ante la vista de Miku. ¿Te equivocaste de camino o algo?, bromeó. Miku frunció ligeramente el ceño, sintiendo que sus hermanas estaban haciendo un gran problema de su presencia en la clase más de lo necesario. «¿Oh, tú también te unes?», preguntó Yotsuba cuando se dio cuenta de a qué se refería Ichika. Murmuró Miku en confirmación mientras Yotsuba se dejaba caer a su lado. La chica sonrió, mirando hacia Megumi. «Estás progresando. Me pagan por esto, después de todo. Aún así es un buen cambio de alguien que ni siquiera se molestó en intentar convencernos hace unos días», bromeó Yotsuba. Megumi eligió no responder a eso. «No quiero sonar apresurada, pero ¿podemos empezar?», dijo Ichika casualmente, recostando perezosamente la cabeza hacia atrás. «Quiero volver a dormir pronto, claro», murmuró Megumi, alcanzando su cuaderno. No estaba particularmente ansioso por extender esta sesión de estudio. Como era la primera lección real de Itsuki y Miku, y de Ichika, en cierta medida, aún no había preguntado sobre sus fortalezas y debilidades académicas, aunque sus boletas de calificaciones podrían dar alguna pista. Decidiendo jugar seguro, Megumi comenzó la lección con historia. «Hoy», comenzó, pero fue rápidamente interrumpido. «¿Qué sigues haciendo aquí?», una voz aburrida llamó desde arriba. Megumi miró hacia arriba por encima de su hombro para ver a Nino apoyada en la barandilla, mirándolos desde arriba. Frunció ligeramente el ceño, asumiendo que le hablaba a él. «Trabajo aquí». Nino le lanzó una mirada. «No tú», respondió bruscamente, confundiéndolo aún más mientras se volvía para bajar las escaleras. En cuestión de momentos, estaba al pie de las escaleras, con sus ojos desviándose hacia Ichika. «Sino tú». «Yo». Ichika inclinó la cabeza, formando una sonrisa divertida. «Vivo aquí». Nino resopló, deteniéndose frente a ellos con los brazos cruzados. «¿Olvidaste tu trabajo de medio tiempo?», preguntó exasperada. «Dijiste que comenzaba hoy». Ichika parpadeó, con confusión grabada en su rostro, antes de que la realización llegara lentamente. Miró el reloj y se levantó rápidamente. «Jaja, tienes razón», dijo la chica mayor avergonzada, frotándose la barbilla con una sonrisa torpe. Megumi miró a Ichika, levantando una ceja. Ella le lanzó una mirada disculpándose. «Lo siento, no podré asistir a tu clase hoy», dijo. «¿Estabas durmiendo minutos antes de tu primer día de trabajo?», exclamó Yotsuba, dándole a Ichika una mirada escandalizada. Ichika se encogió de hombros, con una sonrisa rompiéndose. «Hay que tener energía completa para causar una buena primera impresión, ¿verdad? Tu cabello está todo despeinado», murmuró Itsuki cansada, luchando por ver cómo esta imagen de Ichika podría crear una buena primera impresión. «Para eso está un peine», respondió Ichika juguetona mientras pasaba junto a Nino. Miró a su hermana y palmeó su hombro. «Gracias por recordármelo. No sé qué haría sin ti». Su sonrisa era sin arrepentimiento. Nino puso ligeramente los ojos en blanco, eligiendo no responder. «Podrías haberme advertido», dijo Megumi con tono plano mientras observaba a Ichika subir las escaleras. «Podría haber reprogramado la lección para otro día». «Culpa a tu horario de lecciones aleatorio, no a mí», replicó Ichika con un guiño. «Solo estoy cumpliendo con mi deber». Hablando de deberes, comenzó Nino, mirando hacia Yotsuba. «¿El equipo de baloncesto no mencionó cuándo visitarían a la chica hospitalizada?». Yotsuba asintió con entusiasmo. «¿Sí?», respondió. «La visita es esta tarde». Su voz comenzó a apagarse cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir.
Nino levantó una ceja, revisando el reloj antes de volver su mirada a Yotsuba. ¿Alguna hora específica? Yotsuba tragó saliva con fuerza, siguiendo la mirada de Nino. Sus ojos se abrieron y se puso de pie de un salto. «Llegaré tarde», exclamó. «Lo olvidé por completo». «Sí, no eres muy diferente de Ichika, ¿verdad?», comentó Nino, entrecerrando los ojos hacia Yotsuba. Itsuki, sin embargo, comenzó a entender la situación y le lanzó a Nino una mirada sospechosa. Yotsuba se volvió hacia Megumi, con la cabeza ligeramente inclinada por la vergüenza. «Lo siento, pero yo tampoco podré participar», dijo, aunque sabía que el tiempo se estaba acabando. Megumi suspiró internamente antes de asentir ligeramente. «No hay problema», murmuró. Parecía que había elegido un mal día para su lección. Yotsuba rápidamente se despidió de sus hermanas antes de apresurarse hacia la puerta, agarrando una bolsa que contenía flores de plástico de la mesa al pasar. «Volveré pronto», anunció, saliendo del penthouse y cerrando la puerta detrás de ella con prisa. Probablemente no lo suficientemente pronto para unirse a la lección, sin embargo. Nino lentamente dirigió su mirada a Itsuki, con sus ojos cayendo al cuaderno de la chica antes de regresar a su rostro. «Itsuki, no», la cortó Itsuki con resolución, soltando un suspiro. «Sé lo que estás a punto de decir, Nino, pero no tengo ningún compromiso hoy, y no voy a dejar la lección». Nino hizo una pausa, frunciendo el ceño a Itsuki. «Dios, solo iba a preguntar si querías comer algo», murmuró. Esto hizo que Itsuki dudara, la mención de la comida llevándola a mirar cautelosamente su estómago. Pero la atención de Nino ya se había desplazado a Miku. La vista de su hermana del medio la hizo dudar. Nino levantó una ceja. «¿Qué estás haciendo allí?», preguntó. «Intentando estudiar», respondió Miku secamente, ya cansada de las preguntas. «¿Eh?», soltó Nino, ahora completamente confundida. «¿Con él?», señaló a Megumi. «¿Con quién más lo haría?», murmuró Miku. La expresión de Nino se oscureció ante la respuesta de Miku, con un ceño formándose ante las implicaciones. «¿Qué les ha estado pasando a todas últimamente, preguntó, lanzando una breve y desdeñosa mirada a Megumi. «Primero Itsuki, y ahora tú». «No sabía que te gustaban los chicos con insomnio», se burló. «Tú eres quien para hablar de gustos en hombres», replicó Miku, entrecerrando los ojos. Este comentario claramente ofendió a Nino, quien sabía exactamente lo que Miku estaba implicando sin que terminara el pensamiento. «¿Qué tiene de malo gustarme los chicos malos, Todo», respondió Miku secamente. «Solo me gusta el estilo, ¿de acuerdo?», dijo Nino a la defensiva, dando un repaso a Miku. «Pero no esperaría que alguien que se viste como tú sepa algo sobre estilo y moda», señaló con un dedo a Miku. «¿Y tú llamas moda a esas uñas puntiagudas?», replicó Miku, manteniendo una expresión neutral a pesar de su frustración. Megumi se sentía exhausto solo observando este intercambio. Realmente no estaba de humor para que estas dos hermanas discutieran. Fue Itsuki quien finalmente intervino, con vacilación. Chicos, no peleen», dijo, aunque su voz carecía de la seriedad habitual. Su mano se movió lentamente hacia su vientre. Somos hermanas», Nino miró a Itsuki, presionando los labios en una línea fina. Pero antes de que pudiera responder, notó el extraño comportamiento de su hermana. La realización llegó a Nino, y la comisura de su boca se levantó ligeramente. ¿Ya has almorzado?». Itsuki tragó saliva con fuerza, mirando cautelosamente a Nino sin decir una palabra. La sonrisa de Nino se amplió, con una idea formándose en su mente. «Como esperaba», dijo, dirigiendo su atención de vuelta a Miku. «¿Qué tal si resolvemos esta discusión de otra manera?». «¿Cómo sería eso?», preguntó Miku con tono monótono. Nino asintió hacia la cocina. «Veamos quién prepara la mejor comida familiar», propuso. Esta sugerencia hizo que Miku dudara. «¿Una competencia de cocina?». Permaneció sin responder por un momento, claramente insegura. Sin embargo, su mirada lentamente se desplazó a Megumi, y los recuerdos de su conversación de ayer comenzaron a resurgir. Esos recuerdos la hicieron sentir un poco más confiada, y su expresión regresó a la neutralidad mientras miraba de vuelta a Nino. Si Nino seguía molestándolas, entonces vencerla en algo en lo que era buena probablemente la haría parar, al menos por un momento. «Olvídate de que Miku es terrible cocinando»,
Lo que importaba ahora era salir victoriosa en esta discusión. Si gano, nos dejas estudiar en paz. Dijo simplemente. Megumi frunció el ceño. ¿Estás de acuerdo con esto? Murmuró. Nino se mantuvo confiada. Trato, respondió, plenamente consciente de que el historial pasado de su hermana jugaba a su favor. Añadió rápidamente. Y si gano, nada de estudiar hoy. Trato. Acordó Miku sin pensarlo dos veces. Megumi, sin embargo, se quedó exasperado. ¿En serio? No importaba quién ganara, el tiempo que tomaría preparar los platos prácticamente pondría fin a su lección. Una mera mirada entre Miku y Nino transmitió todo lo que necesitaban saber. Mientras las hermanas comenzaban a volverse hacia la cocina, Megumi suspiró. Están condenando nuestra sesión de estudio, dijo, poco impresionado. Y estoy seguro de que eso es exactamente lo que ella quiere. Pero Miku permaneció resuelta. Miró hacia atrás a Megumi, asintiendo ligeramente. No te preocupes, yo me encargo. Megumi frunció el ceño ante sus palabras. ¿Encargarte de qué? Murmuró, pero tanto Miku como Nino ya se dirigían hacia la cocina. Dirigió su mirada hacia el techo, sintiéndose exhausto. ¿Cómo se suponía que iba a hacer su trabajo si cosas como esta seguían pasando? Itsuki le dio una mirada tímida, jugueteando con sus dedos. Lo siento, Fushiguro-kun. Es solo que, su voz se apagó mientras gruñía de frustración antes de soltar. Estoy muriéndome de hambre. No he comido desde el desayuno, y ya son las 2 de la tarde. Está bien, respondió Megumi en un tono tranquilo. Una lección con solo 2 personas no marcaría mucha diferencia de todos modos. Itsuki no parecía convencida. Apartó la mirada de él y hacia su cuaderno, lo que le recordó algo. En realidad, comenzó, alcanzando a abrir el cuaderno y pasando las hojas hasta encontrar una hoja doblada de papel. Tomándola, continuó. Tal vez la clase no se desperdicie por completo. Megumi dirigió su atención a Itsuki, mirando brevemente la hoja en sus manos. Ella pronto la desdobló y se la extendió. La prueba, musitó en voz alta al reconocer que era. No la he revisado todavía, admitió Itsuki tímidamente, colocando la hoja frente a ellos. Estaba esperando a que me ayudaras con eso. Megumi tarareó en voz baja, ajustando ligeramente su postura. Podemos hacer esto. Dijo. Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Itsuki mientras asentía. Bien. Empecemos mientras ellas cocinan. En la cocina, Nino y Miku estaban paradas frente a la encimera, intercambiando miradas una vez más. Nino sonrió ligeramente. Realmente no pensaste antes de aceptar eso, ¿verdad? Bromeó. Miku la miró impasible. Piensa lo que quieras, no cambiará el resultado. La sonrisa cayó del rostro de Nino ante el tono de su hermana, reemplazada por un ligero ceño. No te había visto tan confiada en un tiempo. Señaló. Miku desvió su mirada al refrigerador, acercándose y abriendo la puerta. Las cosas pueden cambiar. Respondió simplemente. ¿Tan de repente? Murmuró Nino, rebuscando en los cajones buscando los platos. Tengo mis dudas. Yo también, pensó Miku, pero su determinación se endureció. Las dudas no importaban ahora. Sin recibir una respuesta verbal, Nino suspiró y colocó los platos en la encimera. Bueno, intenta no quemar la cocina, murmuró. Miku resopló suavemente ante esto mientras tomaba un cartón de huevos del refrigerador. Nino le lanzó una mirada frustrada. Hablo en serio. ¿Sabes lo que pasó el año pasado? Deja el pasado en el pasado. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto? Itsuki dio golpecitos suaves con su bolígrafo en la hoja, lanzando una mirada a Megumi mientras esperaba su explicación. Megumi contempló la pregunta por un momento antes de formular la mejor respuesta posible. Un elemento es una sustancia pura que no puede descomponerse en sustancias más simples por medios químicos. Consiste solo en un tipo de átomo. Itsuki asintió ligeramente, con su mirada regresando a la hoja. ¿Como el oxígeno? Preguntó. Exacto, confirmó Megumi, antes de explicar los compuestos. Un compuesto se forma cuando 2 o más elementos se combinan químicamente en proporciones fijas. Itsuki escuchó en silencio por un momento, luego murmuró. ¿Como el agua? Correcto, respondió Megumi. Entonces, ¿cuál es la mayor diferencia? Los compuestos tienen 2 o más sustancias, mientras que los elementos tienen solo una. Respondió Itsuki lentamente.
Sí, afirmó Megumi de nuevo. Buen trabajo. No pudo evitar notar que Itsuki era más fácil de enseñar que Yotsuba. Quizás era porque, a diferencia de su hermana, mantenía la boca cerrada durante las explicaciones. Eso hacía las cosas más fáciles, al menos. Itsuki sonrió ligeramente ante esto, dejando caer su bolígrafo. Es, en realidad fácil, dijo, apartando la mirada. Creo que solo hace que nuestro fracaso en pasar la prueba sea peor, tu fracaso salvó mi trabajo, sin embargo. Itsuki rió ligeramente ante eso. Cierto, el sonido de pasos acercándose llamó su atención. Miraron hacia la cocina mientras Nino y Miku emergían, cada una llevando 2 platos. Nino llevaba una expresión confiada, con su sonrisa despreocupada irradiando seguridad. Miku, por otro lado, parecía mucho menos segura de sí misma que antes. La razón de esto se volvió obvia al comparar los platos que habían preparado. ¡Tada!, anunció Nino, colocando los platos en la mesa, uno frente a Itsuki y el otro frente a Megumi. Mostró una sonrisa orgullosa antes de explicar. Un bebé holandés con verduras de temporada y jamón. Su plato presentaba un panqueque perfectamente dorado, adornado con jugosos tomates, lechuga crujiente y una mezcla de verduras vibrantes. La mirada de Itsuki se fijó en el plato, con el aroma haciendo que se le hiciera agua a la boca. Tuvo que apretar los labios para evitar la vergüenza de babear. Miku dudó, con su rostro sonrojado por la vergüenza. Una rápida mirada de Nino la instó a colocar tímidamente sus platos junto a los de Nino. Oh Murice, murmuró, presentando un plato bastante desorganizado de arroz frito con carne molida, ketchup y trozos de huevo revuelto. Megumi no tenía idea de cómo se suponía que debía verse un omurice, pero estaba bastante seguro de que no debía verse así. Itsuki apartó de mala gana la mirada del atractivo plato de Nino hacia la creación de Miku, con su ceño frunciéndose pronto ante la vista de, lo que fuera eso. Tragó saliva nerviosamente, encontrándose brevemente con los ojos de Miku. ¿Realmente tendría que comer esto? Y sin hacer una mueca, no fuera que lastimara los sentimientos de su hermana. El silencio que siguió a las miradas a su plato solo profundizó la inseguridad de Miku. Yo solo debería comerlo yo misma, tartamudeó, alcanzando los platos. No, cocinaste para ellos, así que ellos deberían ser los que lo coman, intervino Nino, apartando suavemente las manos de Miku. Luego se volvió hacia los 2 catadores con un tono firme. Muy bien, coman. Megumi no estaba exactamente muriéndose de hambre como para manejar 2 comidas, pero no había almorzado hoy, no porque estuviera ocupado, sino simplemente porque no le apetecía. Itsuki, por otro lado, ni siquiera necesitaba un estómago vacío para manejar 2 comidas. Con un profundo suspiro, Itsuki alcanzó los cubiertos, enfocando su atención en el plato de Nino. Empezaría con algo seguro y lidiaría con la cocina de Miku después. Cortó cuidadosamente un trozo del panqueque, con sus ojos fijos en la comida, mientras Nino mantenía su propia mirada firmemente fija en Itsuki, con los brazos cruzados con un aire de confianza, esperando el veredicto. Mientras tanto, Megumi tomó distraídamente sus cubiertos y dio un bocado al plato de Miku. La atención de Miku inmediatamente se desplazó a él, con su ceño frunciéndose por la preocupación mientras lo observaba llevar la comida a su boca. Su corazón latía con fuerza en su pecho, conteniendo la respiración mientras lo veía masticar y tragar, con las palmas de las manos humedeciéndose por los nervios. Había olvidado lo angustiante que era ser juzgada así. Era una de las razones por las que a menudo prefería no intentarlo en absoluto. Cuando Megumi terminó, él no hizo una mueca. De hecho, su rostro no mostró ninguna reacción mientras pasaba al plato de Nino. Para cualquier otra persona, esto podría haber parecido un resultado neutral, pero para Miku, fue un alivio. Al menos no hizo una cara. Exhaló en silencio, aliviada. Pero entonces sus ojos aterrizaron en Itsuki, y su corazón se hundió un poco. Itsuki estaba en un estado de pura dicha, con su rostro iluminándose mientras saboreaba el plato de Nino. Esto es, increíble, murmuró soñadoramente, dando otro bocado antes de mirar a Nino con admiración. Me impresionas más y más con cada plato. Nino sonrió con suficiencia, con un brillo arrogante en sus ojos, pero descartó el cumplido como si nada. Oh, deja de halagarme, dijo, aunque le lanzó una mirada a Miku. Miku presionó los labios en una línea fina, con su mirada cayendo al plato de Nino. Nunca había recibido ese tipo de elogio de Itsuki. Notando la reacción de su hermana, Itsuki dudó, mirando de Miku al omurice.
Se mordió ligeramente el labio inferior, conflictuada. No podía ignorar el plato de Miku. ¿Qué clase de hermana sería si ni siquiera lo probara? Probaré el de Miku ahora. Murmuró Itsuki, alcanzando cautelosamente un trozo del arroz frito. La ansiedad de Miku surgió una vez más mientras observaba la mano de su hermana moverse hacia el plato. Itsuki sería mucho más crítica que Megumi, sabía eso muy bien, y eso empeoraba aún más sus nervios. Mientras Itsuki cerraba los ojos, armándose de valor para probar el omurice, Nino le lanzó una mirada a Miku. Estaba lista para hacer un comentario burlón, pero al ver la expresión ansiosa en el rostro de su hermana, se contuvo. En cambio, su atención se desplazó hacia Itsuki, quien ahora levantaba el tenedor hacia su boca. El corazón de Miku latía con fuerza con cada segundo que pasaba mientras Itsuki daba su primer bocado. La reacción fue inmediata. Los ojos de Itsuki se abrieron de golpe cuando el sabor ahumado y quemado golpeó sus papilas gustativas. Un ceño fruncido se arrastró por su rostro. Estaba claro que el plato estaba sobrecocido. Pero con ambas hermanas observándola, Itsuki se obligó a seguir comiendo, a pesar de la incomodidad. Cerró los ojos de nuevo, intentando desesperadamente ocultar su reacción, pero el esfuerzo fue inútil. Simplemente era demasiado desagradable. El rostro de Miku decayó aún más con cada momento que pasaba, observando cómo Itsuki luchaba visiblemente por controlar su reacción. El intento de no hacer una mueca solo atraía más atención al hecho de que estaba haciendo exactamente eso. Los hombros de Miku se hundieron bajo el peso de la decepción. ¿Qué esperaba de todos modos? La cocina de Nino estaba a años luz por delante, siempre lo había estado. No había razón para que Miku pensara que podía competir con ella en la cocina. Entonces, ¿por qué se había molestado siquiera? Sus ojos se desviaron inconscientemente hacia Megumi. Él acababa de terminar su primer bocado del plato de Nino, colocando cuidadosamente sus cubiertos sin decir una palabra. Su expresión era tan ilegible como siempre, sin revelar nada. Mientras tanto, Itsuki tragó la comida de Miku, soltando un silencioso suspiro de alivio mientras el sabor se desvanecía de su boca, aunque un rastro de él todavía persistía desagradablemente en su lengua. Cuando miró a Miku, su corazón se hundió ante la vista de la expresión distante de su hermana. Estaba claro que no había hecho un buen trabajo ocultando su preferencia, y la culpa la invadió. Nino permaneció en silencio por un momento, mirando entre Megumi e Itsuki. No había necesidad de presumir esta vez. Era obvio quién había ganado, y restregárselo solo profundizaría la humillación de Miku. Eso no era algo que Nino quisiera. Entonces, dijo finalmente Nino, con un tono más gentil que antes, ya que ambos han probado los platos, vayamos al punto. Hizo una pausa antes de añadir, casi como una formalidad. ¿Cuál es el mejor? Itsuki dudó, mirando hacia abajo antes de encontrarse de nuevo con las miradas de sus hermanas. Sabía que endulzar la verdad sería inútil, quizás incluso insultante, así que optó por la honestidad. El plato de Nino era mejor, murmuró, apartando rápidamente la mirada antes de añadir en voz baja. En mi opinión. Miku no mostró reacción, ya esperando algo así, y suspiró internamente. Nino asintió lentamente, aunque no estaba exactamente entusiasmada. Se volvió hacia Megumi. ¿Y tú? Megumi desplazó su mirada entre Nino y Miku antes de decir. Preferí el omurice de Miku. Un silencio cayó sobre la habitación. Itsuki se volvió lentamente hacia Megumi, con su rostro una máscara de incredulidad. ¿Tú, qué? Nino, con los ojos muy abiertos, repitió las palabras con aún más incredulidad. ¿Tú qué? Miró a Megumi como si hubiera perdido la cabeza. Incluso Miku parecía sorprendida, con sus labios entreabiertos mientras lo miraba fijamente. ¿Hablaba en serio? Sí, lo hacía. Si bien estaba claro para todos los demás que el plato era objetivamente superior, tanto en elaboración como en sabor, Megumi era un caso completamente diferente, gracias a un problema específico. Su cerebro estaba revuelto. Entonces, ¿estaba lo suficientemente loco como para preferir comida quemada y mal cocinada sobre la obra maestra culinaria de Nino? Tal vez. Pero la mente de Megumi no solo estaba metafóricamente revuelta, había sido alterada literalmente. Cortesía de Satoru Gojo. Su alma había resistido el impacto de 5 Unlimited Voids, pero ese no era el problema principal, las almas no tienen cerebros, después de todo. El verdadero problema era lo que le había sucedido también a su cuerpo físico. 10 segundos.
Ese fue el tiempo que su mente había estado expuesta a la abrumadora inundación de información infinita dentro de la expansión de dominio de Gojo. 10 segundos fueron más que suficientes para reducir su cerebro a casi papilla. Sus sentidos estaban destrozados, su visión hipersensible a la luz, su sentido del olfato ya se ha embotado abrumadoramente agudo, como se mostró por su casi desmayo por el perfume de Chika, y lo más crítico, su sentido del gusto se había vuelto casi irreconocible. Para Megumi, distinguir sabores era casi imposible, excepto por uno: el picante. La comida picante era lo único que su cerebro revuelto aún podía detectar. ¿Y el omurice de Miku? Tenía pimienta. Mientras que el plato perfectamente elaborado de Nino era un vacío sensorial para él, el omurice quemado y improvisado de Miku tenía justo la suficiente especia para que él lo notara. Así que, por proceso de eliminación, el de Miku era, en su mente, el plato más sabroso. Y Megumi no había mentido sobre eso. De vuelta en el mundo real, Megumi se encogió de hombros en respuesta a las miradas choqueadas dirigidas hacia él. Es solo mi opinión. Nino no parecía convencida. Miró de Miku a Megumi antes de exigir: ¿solo estás diciendo eso para que Miku no pierda la competencia? Para ella, tenía más sentido que Megumi afirmara que Miku había cocinado un plato mejor para evitar que Nino ganara, lo que significaría que podrían seguir estudiando. Pero Megumi sacudió la cabeza. Genuinamente preferí el de Miku. Itsuki frunció ligeramente el ceño, con preocupación centelleando en su rostro. ¿Estás bien? Megumi frunció el ceño ante ella. Pero, tartamudeó Nino, todavía luchando por comprender la situación. Luego, miró a Miku y su voz se apagó. Miku tenía su mirada fija en Megumi, con sus labios todavía entreabiertos por la sorpresa antes de curvarse lentamente en una sonrisa. La tensión en sus hombros se relajó visiblemente mientras juntaba sus manos frente a su rostro, cerrando los ojos en evidente alivio y gratitud. Ver a su hermana aparecer más ligera con un resultado tan simple hizo que Nino perdiera las ganas de discutir. Lanzó una última mirada a Megumi antes de suspirar y darse la vuelta. Como sea, murmuró en voz baja mientras caminaba hacia las escaleras. Esto dejó a Megumi, Itsuki y Miku solos. Itsuki continuó mirando a Megumi como si tuviera 3 cabezas, mientras él miraba casualmente el reloj. Claramente había pasado su hora. Al final, Nino les había hecho perder una lección. No exactamente, pensó mientras miraba de vuelta a Itsuki. Al menos ella logró revisar su prueba. Pero pronto frunció el ceño mientras ella seguía mirándolo de forma extraña. Es solo mi opinión. Repitió lentamente, intentando expresar su frustración por ser escrutado. Itsuki parpadeó, con sus mejillas volviéndose lentamente rosadas al darse cuenta de que quizás había sido un poco grosera. Rápidamente apartó la mirada. Lo siento, Megumi no dijo nada, desviando su mirada de vuelta al plato antes de mirar hacia arriba a Miku. Miku todavía sonreía suavemente, con sus ojos fijos en él. Y a diferencia de las veces anteriores, no apartó la mirada. Megumi no sabía por qué, pero algo en su reacción hizo que su expresión se suavizara un poco. Luego recordó que todavía tenía 2 platos enteros para comer y su expresión se oscureció una vez más. Agua fría salpicó el plato, ocasionalmente goteando sobre las manos de Megumi y creando una sensación de escozor. Trabajaba metódicamente, fregando los restos de la comida. A su lado, Miku se concentraba en limpiar el segundo plato, con movimientos lentos y deliberados mientras lo enjabonaba antes de pasárselo a él. Un silencio incómodo se extendió entre ellos, interrumpido solo por los sonidos del agua corriendo y la esponja contra los platos. Solo Megumi y Miku permanecían abajo, lavando los platos. Nino había subido hacía un rato, e Itsuki la siguió después de que Megumi le asegurara que podía encargarse de la limpieza. Continuó lavando los platos sin mucho pensamiento, aclarando su mente en la quietud. Pero pronto, el silencio fue roto por Miku. ¿Realmente lo decías en serio?, preguntó en voz baja. Megumi hizo una pausa, dándole una mirada interrogante. ¿Decir qué? Ella dudó, con su mirada vacilando mientras se encontraba con sus ojos. ¿Que mi plato era mejor que el de Nino?, aclaró, con su voz cargada tanto de esperanza como de duda. Megumi asintió lentamente. No mentiría. Si bien podría haber explicado que su sentido del gusto era poco confiable, hacerlo plantearía demasiadas preguntas, y definitivamente no quería mencionar el daño en su cerebro. Especialmente considerando que lo había causado.
Claro, mentir y decir que era una condición con la que había nacido habría sido una opción más simple, pero Megumi evitó eso por una razón específica. Imagina decirle a Miku que la única forma en que alguien encontraría su cocina mejor que cualquier otra cosa sería si no pudiera saborear nada en primer lugar. Eso sería un poco duro, ¿verdad? Así que Megumi eligió no elaborar sobre la verdadera razón detrás de su dudosa opinión. Miku continuó mirando a Megumi por unos momentos antes de apartar la mirada de nuevo. Megumi dejó que el silencio se extendiera entre ellos por un rato antes de preguntar. ¿Cocinas a menudo? Miku hizo una pausa en su tarea una vez más, pero mantuvo sus ojos fijos al frente. Se mordió el labio inferior, luego sacudió la cabeza de mala gana. No a menudo. A mis hermanas realmente no les gusta mi cocina, como probablemente notaste. Admitió, con su tono oscureciéndose con un toque de resignación. Megumi definitivamente podía notarlo, basándose en el aspecto de su plato y la reacción de Itsuki a su decisión, que esto era cierto. No estaba sorprendido, sin embargo, dada la conducta pasada de Miku cuando se trataba de cocinar. Al menos lo disfrutas, ¿verdad? Preguntó. Miku suspiró, con su mirada cayendo. Estaba compartiendo mucho con Megumi, quizás más de lo que normalmente haría, pero en este punto, no parecía importarle. Sí, admitió. Megumi tarareó en reconocimiento, terminando el último plato antes de dirigir su atención a ella. Pensó en qué decir a continuación. Estaba claramente sintiéndose incómoda después de todo lo que había pasado, y supuso que debería intentar hacerla sentir mejor. Era un contraste notable con la confianza que Miku había mostrado antes, que, irónicamente, era lo opuesto a la inseguridad que había mostrado ayer. Y eso era algo bueno. Aunque fuera temporal y se desvaneciera rápidamente, había confiado en sus propias habilidades, en lugar de derrumbarse comparándose con Ino. Buen trabajo antes. Dijo simplemente. Miku lo miró, con un destello de confusión cruzando su rostro. ¿Buen trabajo? Repitió. ¿Con mi cocina? Con tu confianza, aclaró él, observando cómo sus cejas se levantaban por la sorpresa, con la confusión transformándose en algo más pensativo. Fue una mejora significativa en comparación con ayer. Miku lo estudió por unos momentos, con su expresión suavizándose, la tensión en sus hombros aliviándose ligeramente antes de que un suspiro escapara de sus labios. Pero esa confianza poco hizo por mí al final. Dijo, con el toque de derrota regresando a su voz. Megumi frunció el ceño. Pero al menos la tuviste. Replicó. Miku se encogió de hombros. Aún así fallé con mi plato, ¿no? Murmuró. Itsuki no parecía gustarle. A mí me gustó. Respondió él simplemente. Miku casi sonrió ante esto, pero una nueva ola de negatividad la invadió. Solo estás siendo demasiado amable. Usar el término amable para describirlo se sentía completamente inapropiado, y el ceño de Megumi se profundizó ante el pensamiento. Todo el mundo tiene gustos diferentes, murmuró, haciendo eco de sus palabras de ayer. No dejes que las reacciones negativas afecten tu confianza. Miku jugueteó con sus dedos por un momento antes de mirar hacia arriba a Megumi. Solo es cansado intentar y fallar, murmuró, con su tono oscureciéndose. Siempre es así, siempre parezco fallar, no importa qué. Sus palabras hicieron que Megumi se congelara. Tal vez solo estoy siendo negativa, pero, Miku apartó la mirada, con sus hombros hundiéndose ligeramente. Hago algo sabiendo que no soy lo suficientemente buena, y que solo estaré decepcionada. Megumi continuó mirándola en un silencio atónito, con una abrumadora sensación de déjà vu invadiéndolo. Miku suspiró en voz baja, mirando de vuelta a Megumi con ojos abatidos. A veces me pregunto por qué siquiera intento en primer lugar si ya sé el resultado. Siempre intenta, interrumpió Megumi, con su expresión endureciéndose. No importa qué, siempre intenta primero. Miku se quedó sorprendida por su repentina interrupción, con sus ojos abriéndose por la sorpresa mientras procesaba sus palabras. ¿Eh? Intentar y fallar es parte del camino. Es completamente natural, explicó, con su voz estabilizándose mientras se encontraba con su mirada. No te castigues si no tienes éxito de inmediato, porque es precisamente el fracaso lo que lleva al crecimiento. Viendo que Miku le prestaba toda su atención, Megumi continuó. ¿Tus fracasos te hacen pensar que no vale la pena ni intentarlo? Eso es solo cobardía. Notó que ella tragaba saliva ante sus palabras.
Aunque eran duras, Megumi estaba intentando transmitir un sentimiento que le tomó mucho tiempo aceptar a sí mismo. Pensó que palabras directas serían la mejor manera de hacerle entender esto a Miku. Fallaste. ¿Y qué? ¿Qué cambia eso? Absolutamente nada. Solo inténtalo de nuevo. Las palabras de Megumi fluyeron naturalmente, como si otra persona estuviera hablando por él. Darle vueltas a lo que pasó, tus fracasos, no te llevará a ninguna parte, hizo una pausa antes de añadir. Por eso no deberías seguir haciéndote esto a ti misma. Y si te dices a ti misma que no puedes hacer esto, eso es solo una mentira, dijo con firmeza. Por supuesto que puedes. Si no ahora, entonces pronto. Toda esta charla sobre la falta de confianza tocó algo en Megumi. Su expresión se suavizó un poco. Así que, está bien fallar, murmuró. Está bien no poder hacer algo. Le pasa a todo el mundo, así que no pienses que eres menos persona por eso. Miku continuó mirándolo en silencio, con sus labios entreabiertos en forma de O. Tal vez no solo se lo estaba diciendo a ella. Tal vez también se lo estaba diciendo a sí mismo. ¿Quién sabe? Pero no podía simplemente dejar que Miku continuara por este camino de negatividad. Lentamente apartó la mirada. Su expresión se volvió un poco melancólica, y continuó. Después de todo, está bien cometer errores. Murmuró. Los ojos de Miku se abrieron ligeramente, especialmente cuando él la miró de nuevo, más resuelto que antes. Así que no digas que vas a fallar sin siquiera intentarlo primero, declaró Megumi, con su mirada fija en ella. Y sabe que si realmente fallas, eso no significa nada. ¿O crees que Nino nació sabiendo cocinar? Miku no respondió, repentinamente incapaz de sostener la mirada de Megumi por más tiempo y apartando la vista. Si te sientes incapaz, hazte capaz, su voz se apagó. Si te sientes fuera de lugar, haz un lugar para ti, y. Si sientes que no puedes hacerlo sola, Megumi dudó por un momento, con la racionalidad luchando contra la emoción mientras ponderaba si decir o no lo que quería decir a continuación. Pero en el fondo de su mente, ese mismo chico con cabello rosa y ojos cálidos permanecía fijo allí, como una cicatriz que nunca se quitaría, empujándolo a hacer cosas que nunca pensó que podría. Entonces déjame ayudarte a través de ello. Murmuró. El aliento de Miku se atoró en su garganta, y le lanzó a Megumi una mirada desconcertada. ¿Lo había oído bien? Megumi suspiró, mirando al suelo. Tal vez era una locura ofrecer ayuda a alguien que apenas conocía, pero había algo en ella que lo hacía sentir compelido a asistir. Y ese algo era él mismo. Megumi se veía a sí mismo en Miku. Y lo odiaba. Nadie debería tener que ser como él. Sea lo que sea con lo que estés luchando en la cocina, puedes aprender a mejorar, murmuró. Puedo ayudarte con eso. No me hace ninguna diferencia. Su labio inferior tembló ligeramente ante esto. Y si te toma un tiempo dominar las cosas, está bien. Solo hace que el éxito sea mucho más gratificante cuando llega, añadió. Y lo lograrás. Si todo el mundo puede tener éxito en algo, ¿por qué tú serías diferente? Miku apretó ligeramente los puños, bajando la cabeza para ocultar su rostro. El tono de Megumi se suavizó. Y. Los resultados son importantes, sí, pero, hizo una pausa momentánea antes de añadir. Lo que realmente importa es el coraje. Si solo tienes confianza en ti misma, ¿qué más podría pedir alguien? Después de todo, la confianza moldea el éxito. Las ganancias vendrán naturalmente, pero solo, confía en ti misma. Y luego dijo las palabras que serían la gota que colmaría el vaso para Miku. Porque yo confiaré en ti. El silencio siguió, ya que Megumi ya había expresado todo lo que quería decir. Y Miku no sabía cómo responder. Se sentía abrumada, un torrente de emociones recorriéndola por el pecho y mareándola. Tomando una respiración temblorosa, Miku apartó las lágrimas que amenazaban con derramarse de sus ojos azul oscuro. Eres demasiado amable, se obligó a hablar, intentando sonar compuesta mientras su mirada permanecía fija en el suelo. Eso realmente no es parte de tu trabajo, no estoy haciendo esto por el trabajo, murmuró él en respuesta. Lo estoy haciendo por ti. Miku tragó saliva con fuerza mientras sus palabras calaban. ¿Este chico, alguna vez se detendría? Su cuerpo tembló ligeramente, y Miku pronto le dio la espalda, no queriendo que Megumi viera las lágrimas que seguramente caerían. Quería decir algo, quería expresar su gratitud, decir gracias, cualquier cosa. Pero no podía. Miku se encontró sin la fuerza para pronunciar una sola palabra.
Megumi la observó en silencio, presionando sus labios mientras observaba el torbellino emocional que había agitado sin intención dentro de ella. Después de un momento, suspiró y apartó la mirada. «Debería irme ahora», murmuró, asumiendo que sería mejor si se iba. Probablemente Miku odiaba sentirse tan expuesta y vulnerable frente a alguien que apenas conocía. Sin esperar una respuesta, salió rápidamente de la cocina, dirigiéndose hacia su mochila y echándosela al hombro. Miku permaneció allí, parada en completo silencio mientras Megumi se acercaba a la puerta. La desbloqueó con la llave que todavía estaba en la cerradura antes de lanzar una última mirada hacia atrás a ella. «Nos vemos», murmuró. Y con eso, Megumi dejó el penthouse de las Nakano, dejando a Miku sola. Una enorme ola de alivio inundó su pecho al oír el clic de la puerta cerrándose detrás de él. En este momento, la soledad se sentía como una bendición. Miku levantó sus ojos llenos de lágrimas hacia la puerta. La llave todavía estaba en la cerradura, y sabía que tenía que cerrarla. De lo contrario, Nino definitivamente la confrontaría. Con ese pensamiento resonando en su mente, dio un paso adelante, apuntando a alcanzar la puerta, pero sus piernas repentinamente se doblaron debajo de ella. Instintivamente, la mano de Miku salió disparada para encontrar apoyo contra la pared a su lado mientras perdía el equilibrio, con sus ojos abriéndose en alarma mientras un jadeo escapaba de sus labios. Su mirada cayó a sus piernas temblorosas, y rápidamente se dio cuenta de cuánto estaba temblando. Como una hoja, diría Ichika, probablemente. Levantó vacilante una mano frente a su rostro, solo para descubrir que no solo eran sus piernas las que temblaban. Sus manos también temblaban. ¿Qué estaba pasando? Miku tragó saliva con fuerza, bajando lentamente esa mano a su pecho. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza, enloquecido. No tenía sentido. Apoyando su espalda contra la pared, un suspiro tembloroso y débil escapó de sus labios mientras se permitía deslizarse hasta el suelo. Mirando hacia el techo, cálidas lágrimas corrían por su rostro pálido, abrumada por una mezcla de emociones y frustración. ¿Qué es esto? La música del ascensor no funcionaba. Normalmente, a Megumi no le importaría esto. Pero ahora realmente podía usar algo para ocupar su mente mientras esperaba que el ascensor llegara a la planta baja. Su mirada estaba fija en la luz del techo, con sus ojos distantes y desenfocados. ¿Hizo lo correcto? ¿Debería haber dicho todo eso? ¿No fue demasiado lejos? No tenía idea. Pero Megumi había actuado por impulso. Vio a Miku actuando como una versión de sí mismo que quería olvidar, y no podía simplemente quedarse parado y mirar. ¿Podrías culparlo? Solo esperaba que sus palabras la hubieran afectado positivamente, pero eso era solo una esperanza. Cuando el ascensor llegó a la planta baja, Megumi no perdió tiempo en salir, llegando al vestíbulo. Quería lavarse la cara. Sí, podía usar un poco de agua fría en su piel. Así que inmediatamente se volvió hacia el baño de hombres, acercándose a él con prisa. Solo para detenerse cuando vio que estaba cerrado. Megumi frunció el ceño. Por supuesto que estaba cerrado. Lo había visto antes ese día. La frustración lo invadió, y un suspiro escapó de sus labios. Tendría que esperar hasta llegar a casa. Entrar al baño de mujeres estaba fuera de cuestión. Sin embargo, justo cuando se volvía para alejarse del baño, se congeló, deteniéndose repentinamente cuando sintió algo. Algo muy familiar, especialmente para alguien como él. Megumi miró lentamente hacia atrás, con sus ojos fijos en la puerta del baño de hombres. Esa sensación, aunque débil debido a cómo había evitado sentirla durante los últimos meses, estaba presente. Era obvia, clara como el día. Había algo dentro. Una emisión de energía maldita demasiado fuerte para ser el producto de un humano ordinario. Megumi apretó los puños, con su expresión volviéndose cautelosa. ¿Podría ser una maldición? No podía decirlo desde aquí. No en su estado oxidado. Pero asumir que era una maldición era la conclusión más lógica. Después de todo, ¿qué más podría ser? Dada la historia de este baño, no debería haberse sorprendido de sentir una maldición acechando allí. Un guardia de seguridad había muerto dentro. Era natural que la energía negativa atrajera una maldición tarde o temprano. Aún así, estaba peligrosamente cerca de civiles. Lanzó una mirada preocupada hacia el mostrador donde estaba el personal del edificio antes de mirar de vuelta al baño. Ponderó qué hacer por un momento antes de que su mente se decidiera por la opción obvia. Exorcizar la maldita cosa. ¿Qué más debería hacer?
Oxidado o no, Megumi todavía era un hechicero. Y si un hechicero veía una maldición, especialmente en un lugar con civiles, tenían que exorcizarla. Eso era lo que haría. Megumi se volvió de nuevo hacia el baño, con su expresión endureciéndose mientras comenzaba a acercarse. Pero justo cuando su mano flotaba sobre el pomo de la puerta, una voz lo interrumpió. Señor, no se le permite entrar a este baño, llamó la recepcionista, una mujer rubia. Megumi miró hacia atrás a ella. Está cerrado. Lo siento, pero no puede entrar. Añadió, mirándolo. Megumi suspiró internamente, alejando lentamente su mano de la puerta. Solo quiero revisar algo. Intentó argumentar. Pero la recepcionista solo sacudió la cabeza. No está permitido, señor, repitió. Le pido que no haga eso. La frustración comenzó a llenar a Megumi. ¿En serio, por qué su trabajo siempre tenía que hacerse tan difícil? Lanzando una última mirada al baño, suspiró y se alejó de mala gana sin decir nada más. Tendría que encontrar otra forma. Dejar la maldición dentro no era una opción. Mientras pasaba la puerta automática, Megumi inmediatamente miró en ambas direcciones, buscando un lugar apartado para ir antes de divisar un callejón entre dos edificios. Se dirigió allí sin mucho pensamiento, apoyándose contra una pared y mirando alrededor. Había un basurero cerca, desbordando de basura, y una tapa de alcantarilla cubierta. Pero Megumi pronto se enfocó en el problema principal. ¿Cómo entraría a ese baño? Pasar a todo el personal era una opción, pero ni siquiera la consideraría. Aunque Maruo probablemente lo cubriría si explicaba las razones, todavía era completamente una locura siquiera pensarlo. ¿Colarse? Era poco probable que pasara desapercibido. ¿Entrar por una ventana? Los baños públicos típicamente no tenían ventanas. Entonces, ¿cómo? Mientras la mente de Megumi corría con pensamientos, gradualmente bajó su mirada al suelo, notando la sombra proyectada por el edificio detrás de él. Una sombra. Las cejas de Megumi se levantaron al recordar que literalmente podía sumergirse en sombras e ir completamente desapercibido. Bueno, los hechiceros usualmente verían un charco de líquido negro moviéndose por el suelo, pero él estaba tratando con no hechiceros, y ellos no verían nada. Sintió una ola de frustración por olvidar una aplicación básica de su técnica, pero rápidamente la descartó. No podía permitirse desperdiciar tiempo. Cuanto antes terminara esto, antes podría ir a casa y lavarse la maldita cara. Sin dudarlo, Megumi cerró los ojos, contuvo la respiración y se hundió en la oscuridad. Megumi tomó una respiración profunda mientras emergía de las sombras, jadeando por aire. Casi había olvidado lo asfixiante que podía ser sumergirse en sombras, especialmente debido a la falta de oxígeno. Justo cuando inhalaba, un abrumador olor químico inundó sus fosas nasales, y no pudo evitar toser suavemente. ¿Era eso por el equipo de control de plagas? Una vez que se recuperó del hedor, intentó enfocar su visión en el baño tenue, con las luces apagadas, probablemente para ahorrar energía ya que el lugar estaba cerrado. Inseguro de si era prudente encender las luces y arriesgarse a atraer la atención del personal, permaneció quieto, intentando navegar el área a pesar de la mala visibilidad. Además del fuerte olor a químicos, el baño era bastante grande, como era de esperar de un lugar como el Pentágono. Megumi entrecerró los ojos, escaneando el suelo blanco, los cubículos y finalmente el techo, hasta que su mirada aterrizó al final del baño. Ahí fue donde pensó que había visto algo inusual. Entrecerró más los ojos, apretando su agarre en el mango de su espada, que había recuperado de las sombras por si acaso. Estaba casi seguro de que algo estaba allí. Podría ser su imaginación, pero notó algo que parecía extrañamente fuera de lugar, moviéndose ligeramente como un pecho subiendo y bajando con cada respiración. Sintió la energía maldita filtrándose un poco más fuerte a su alrededor. De hecho, estaba más presente. Eso de alguna manera delataba que efectivamente había algo allí. De todos modos, estaba allí por una razón, e intentaba exorcizar la maldición rápidamente. Colocando lentamente su espada frente a él, Megumi comenzó a acercarse a la criatura para discernir su forma. Mientras se acercaba, se dio cuenta de que se parecía a una burbuja grande, extraña y repugnante. Todavía una burbuja. Y dentro de esa burbuja había algo. Megumi se detuvo en seco. ¿Era eso un útero maldito? Algunos úteros malditos tomaban una apariencia de burbuja. Pero no encontraría la respuesta hasta que se acercara más. O hasta que la maldita burbuja estallara por sí sola. ¿Y adivina qué pasó?
Las cejas de Megumi se levantaron por la sorpresa mientras la energía maldita se volvía aún más pronunciada, extremadamente pronunciada, para ser precisos. Un chillido bajo escapó de lo que fuera que estaba dentro de la burbuja, y parecía estar en posición fetal, comenzando lentamente a levantarse. Megumi apretó su agarre en la espada e instintivamente se puso en una postura defensiva. Esa cosa emitía una tremenda cantidad de energía maldita. Podía sentirla. El aire se espesó mientras la maldición se ponía de pie, con su silueta todavía envuelta en sombras. Pero era alta. Extremadamente alta. Incluso tenía que inclinarse para evitar golpearse la cabeza contra el techo del baño. Era delgada, realmente delgada, especialmente para su altura. Sus brazos eran largos, sus dedos afilados, y su cabeza, ovalada. Pero lo que más llamó la atención de Megumi fue que no daba el aura habitual de una maldición. Un hechicero puede distinguir fácilmente la presencia de una maldición de cualquier otra cosa. Las maldiciones están compuestas enteramente de energía maldita, haciéndolas relativamente diferentes de sentir en comparación con los humanos, por ejemplo. Pero esto, era diferente. Megumi rompió en un sudor frío, dándose cuenta lentamente de que quizás no estaba tratando con una maldición después de todo. La no exactamente maldición giró lentamente la cabeza hacia él, liberando otro chillido pronunciado. Megumi mantuvo su mirada fija en la criatura, con su expresión volviéndose cautelosa. ¿Qué demonios es esta cosa? ¿Shikigami? ¿Algo más? Le costaba distinguirlo, obstaculizado por la mala iluminación y la distancia entre ellos. Pero si la distancia era el problema, parecía que la criatura estaba ansiosa por acortar esa brecha, sacudiéndose antes de lanzarse hacia él de una manera torpe pero extrañamente rápida. Sus ojos se abrieron ligeramente, y Megumi instintivamente levantó su espada para bloquear un ataque lanzado por el brazo de la criatura, con el impacto resonando ruidosamente por todo el baño. Eso era malo. No debería estar haciendo ruido. Pero la criatura no parecía dispuesta a darle tiempo para pensar, forzando a Megumi a saltar para evitar una patada barrida que amenazaba con desequilibrarlo. ¿Una patada barrida? ¿En serio? El peso de su cuerpo se estrelló al aterrizar, el movimiento repentino haciéndolo apretar los dientes. Otro ataque siguió, un golpe del largo brazo de la criatura, forzándolo a reaccionar una vez más. Bloqueó el golpe con su antebrazo derecho, luego rápidamente aprovechó la abertura, balanceando su espada hacia el pecho de la criatura. Pero el impacto resultó en nada más que un golpe sordo. Solo un impacto. No cortó, no perforó, solo un golpe contra su pecho. Dándose cuenta de esto, Megumi inmediatamente saltó hacia atrás para crear distancia, con un ceño formándose en su rostro. ¿Olvidó reforzar su espada con energía maldita? No, no era eso. Estaba seguro de que lo había hecho. Una vez más, la criatura cargó contra él, chillando fuerte, sin darle tiempo para pensar. Megumi levantó ambos brazos para absorber la fuerza del golpe. Gruñó mientras era empujado hacia atrás, con la criatura impulsándolo hasta que su espalda se estrelló contra la pared con un golpe. Mirando hacia arriba al rostro distorsionado y sombrío de la criatura, demasiado cerca para estar cómodo, Megumi apretó los dientes. Con todo este ruido, definitivamente alguien entraría al baño pronto. Pero en esa proximidad cercana, Megumi notó algo. El olor a químicos era más fuerte ahora. O más bien, el olor no era de suministros de limpieza en absoluto. Venía de la criatura misma. La frustración retorció la expresión de Megumi mientras la realización calaba. Control de plagas mi culo, otro chillido escapó de la criatura, forzando a Megumi a girar la cabeza para evitar la saliva que salpicaba de su boca. Algo todavía le golpeó el rostro, dejando una ligera sensación de ardor. ¿Qué está pasando ahí dentro? Vino una voz urgente desde detrás de la puerta, y los ojos de Megumi se abrieron. ¿Qué son esos gritos? Lo oyeron. No deberían estar oyéndolo. Los seres conjurados a través de Jujutsu no deberían ser vistos ni oídos por humanos normales. Pero oyeron esta cosa. El temor llenó el pecho de Megumi ante las implicaciones. Quien quiera que esté ahí, quédese quieto. Está prohibido entrar. Llamó una voz, probablemente de seguridad. La situación empeoraba. Voy a entrar, y estoy armado. No se mueva. Esto era malo. Mientras la criatura continuaba empujando y retorciéndose contra él, Megumi sabía que tenía que actuar rápido.
Justo antes de que la puerta se abriera, revelando a un guardia de seguridad con su arma desenfundada, tanto Megumi como la criatura fueron tragados por las sombras. Nino estaba sentada en el sofá de la sala de estar, envuelta en una toalla después de su ducha. El aire cálido del secador de cabello rozaba suavemente contra ella mientras secaba su largo cabello rojizo rosado. Intentaba concentrarse en la sensación calmante, dejando que la suave brisa aliviara su tensión y estrés reciente. Pero su mente seguía volviendo a los últimos eventos. Más específicamente, a la presencia de Fushiguro y cómo estaba afectando a sus hermanas. No podía entenderlo. Yotsuba siempre era amigable, pero parecía demasiado amigable con él. O tal vez eso era solo la imaginación de Nino. Y Chika, como de costumbre, era su yo provocativa y atractiva. Nada de qué preocuparse allí. Itsuki, bueno, era una persona emocional. Tenía sentido que se encariñara con Fushiguro después de que él la ayudara con los acosadores. Pero Miku, algo era diferente hoy. Parecía más confiada, al menos por un momento. Y eso era bueno. Nino le gustaba que su hermana mostrara más confianza, quizás incluso un poco de resolución. Era un cambio bienvenido. Pero Miku no había sido así ayer. Y Nino estaba segura de que Fushiguro tenía algo que ver con el cambio repentino. Después de todo, Miku también se había encariñado con él. Eso la dejaba sintiéndose confundida y un poco inquieta. ¿Qué había hecho él para llegar a Miku, de todas las personas? Nino no tenía idea, y la incertidumbre no le sentaba bien. Un ruido repentino desde la esquina de la habitación la sacó de sus pensamientos. Se volvió, entrecerrando los ojos a través de su visión borrosa, intentando distinguir quién era la figura. Era difícil sin sus lentes de contacto. Asumió que era Miku o Itsuki, ya que eran las únicas en la casa con ella. Así que, llamó a la que más había estado pensando. «Miku, ¿eres tú?», preguntó, apagando el secador de cabello. Silencio. Eso prácticamente lo confirmaba. Era Miku. La expresión de Nino se suavizó ligeramente, y se mordió el labio inferior. Había discutido con Miku antes. Había sido breve y un poco tonto, pero aún así fue una discusión. «Escucha, lo siento por lo de antes», comenzó Nino, con su voz más suave, casi vacilante mientras intentaba superar su orgullo. «Solo estaba frustrada, pero no fui justa contigo». El silencio se extendió, y Nino sintió un destello de frustración. Realmente no podía obtener una respuesta. Tomó una respiración profunda y continuó. «Tal vez exageré un poco», admitió. «Definitivamente lo hiciste». La voz de Miku finalmente rompió el silencio. «No entiendo tu antipatía por Megumi». Nino apretó la mandíbula, conteniendo el impulso de discutir. Esto no se trataba de Fushiguro. «Vamos, no empecemos eso de nuevo, ¿de acuerdo? Estoy intentando disculparme aquí». Otro tenso silencio se instaló entre ellas, y Nino casi puso los ojos en blanco. «No te entiendo», murmuró Miku después de unos momentos, haciendo que Nino frunciera el ceño. «¿Qué quieres decir?», preguntó, genuinamente confundida. Si alguien no entendía, era ella. Nino siempre dejaba claros sus sentimientos, ¿qué era tan difícil de entender sobre eso? «¿Tienes tantos amigos?», la voz de Miku era tranquila, casi tentativa, como si se acercara a algo delicado. «¿Por qué alejarlo?». La irritación de Nino estalló. «¿Muchos amigos?», repitió, con su ceño profundizándose. «¿Quién dijo eso?». «Solo son compañeros de clase». Miku permaneció en silencio por un momento, eligiendo sus palabras. «Déjame reformular», comenzó. «Siempre estás rodeada de gente. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo?». Nino resopló de frustración. «¿Qué estás intentando decir, Miku?». «Siempre ha sido así, siempre intentas alejar a la gente cuando se acercan a nosotras», dijo Miku, con su tono lleno tanto de exasperación como de frustración. «¿Por qué?». «¿Sabes por qué?». La voz de Nino era firme. «Yo soy la que arregla las cosas. No me culpes por mantener a la gente a distancia». «No puedes seguir viviendo en el pasado», murmuró Miku. «No podemos asumir que cada amistad terminará de la misma manera». «¿De dónde viene toda esta positividad de repente?», replicó Nino, con su frustración aumentando. «Nunca te importó no tener amigos, así que ¿por qué me cuestionas ahora?». «Las cosas cambian», repitió Miku suavemente. «Tú también deberías». «Entonces, ¿qué? ¿Quieres que simplemente deje entrar a la gente, que dejen que nos engañen y rompan nuestra confianza?».
La voz de Nino se elevó ligeramente. ¿Dónde estaban esas supuestas amistades cuando mamá murió y papá se fue a la bancarrota, eh? Su voz vaciló. El silencio pesó después de las palabras de Nino, y Miku pareció vacilar en responder. Entiendo lo que estás diciendo, dijo en voz baja. Pero aún así, siempre estás rodeada de gente. ¿A qué te refieres? Siseó Nino. Quiero decir que aunque intentas actuar como si no te importara quién está en tu vida, la voz de Miku bajó mientras terminaba. En el fondo, tienes miedo de estar sola. Los ojos de Nino se abrieron, y si pudiera ver claramente a Miku, la habría fulminado con la mirada furiosamente. Eso es una mierda. Explotó, con su rostro sonrojado de rabia mientras apretaba los puños. Solo me importan las 5 de nosotras, nada más. Miku esperó un momento, quizás esperando que Nino se calmara, antes de hablar de nuevo, con su voz más suave. Está bien, comenzó. Yo también tengo miedo de estar sola. Nino se congeló, con su defensiva flaqueando ante las palabras de su hermana. Con Nino sin palabras, Miku aprovechó el momento para continuar. Pero, creo que, tal vez, las cosas pueden cambiar, murmuró. Realmente quiero creer eso. El labio inferior de Nino tembló, y su rostro se tensó. ¿Es por Fusiguro? Susurró. Sí. Confirmó Miku. Al oír confirmadas sus sospechas, Nino tomó una respiración profunda, intentando estabilizarse. ¿Por qué? Preguntó, luchando por entender el cambio repentino. ¿Qué pasó entre ustedes? Miku suspiró. Usé palabras. Dijo simplemente. Nino frunció el ceño ante la respuesta, lista para llamar a su hermana por lo que parecía un desprecio, pero luego hizo una pausa. Palabras. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de lo que Miku quería decir. Palabras. Miku le había dicho previamente a Nino que las palabras importaban, a lo que Nino había replicado que Miku misma rara vez las usaba, así que no tenía derecho a exigirlas. Nino había instado a Miku a expresar sus pensamientos, a involucrarse y a dejar que se apoyaran mutuamente. Pero Miku rara vez lo hacía. Ahora, sin embargo, estaba implicando que esas mismas palabras faltantes de sus hermanas habían sido compartidas con Fusiguro. Con un extraño. Y de alguna manera, Fusiguro había infundido en Miku la esperanza de que tal vez, esta vez, las cosas no terminarían mal. Miku, de todas las personas, la más pesimista entre ellas. Nino no podía entenderlo completamente, dejándola completamente sin palabras una vez más. Miku se demoró por un momento, tomando una respiración profunda antes de volverse silenciosamente para irse. Así que por favor no arruines esto por mí, pidió suavemente. E intenta ser más suave con él. Con eso, Nino se quedó sola en la habitación, atónita, choqueada y en total incredulidad. Parpadeó unas cuantas veces, con su cabeza bajando lentamente mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar. Pero como pronto se dio cuenta, era casi imposible entenderlo. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas. Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.